Bueno, vamos a resolver el problema 8 del seminario 10. Empecemos haciendo una introducción hablando de calor y trabajo. En termodinámica, dos magnitudes de importancia fundamental son el calor y el trabajo. En todo proceso termodinámico tiene asociado una determinada cantidad de calor y de trabajo. El calor está relacionado con cambios de temperatura y cambios de estado, y el trabajo con compresiones y expansiones, o sea, con cambios de volumen. Veamos, por ejemplo, tenemos un sistema en un estado de presión, un determinado estado de presión y temperatura que lo llamamos estado A. Esa es la situación inicial. Y lo llevamos al estado B, a otra situación de presión y temperatura. Esa transición del estado inicial al final tiene asociado un calor y un trabajo, el cual depende de la trayectoria seguida. Es decir, si llevamos el sistema del estado A al estado B por este camino, eso tiene asociado un determinado calor y un trabajo. El calor lo representamos con la letra Q y el trabajo con la W. Si lo llevamos por este otro camino, va a tener otro calor y otro trabajo. Y si lo llevamos por otro camino, va a tener otro calor y otro trabajo asociado a ese proceso. O sea, el calor involucrado en el proceso depende no solo de los estados inicial y final, sino del camino seguido. O sea, el calor 1, el calor asociado a este proceso seguido por este camino, no es igual al calor del proceso 2 ni igual al calor del proceso 3. Y lo mismo ocurre con el trabajo. O sea, el calor y el trabajo no son funciones de estado. El valor del calor y del trabajo de un proceso no solo depende de los estados inicial y final, sino también de la trayectoria seguida. Si tenemos que calcular el calor asociado a un proceso, no alcanza con saber el estado inicial y final, sino hay que saber cómo fue realizado ese proceso. Calor y trabajo no son funciones de estado. Sin embargo, lo que se encuentra, esto es el resultado de innumerables experiencias, se encuentra que para todas las trayectorias que unan el mismo estado inicial y el mismo estado final, la suma calor más trabajo sí es la misma. O sea, calor 1 más trabajo 1 es igual al calor 2 más el 3, 2 más igual al calor 3 más el trabajo 3. O sea, la suma calor más trabajo sí es una función de estado. El trabajo no es función de estado, el calor tampoco, pero su suma sí es una función de estado que es independiente de la trayectoria. Bueno, a eso se lo llama energía o energía interna. Nosotros lo representamos con el símbolo U. Y ahí tenemos la que sería nuestra ecuación fundamental de la termodinámica. Delta U, la variación de energía interna, es calor más trabajo. O sea, la energía de un sistema puede variar por calor o por trabajo. El calor, como dijimos, está relacionado con cambios de temperatura y lo representamos con esta ecuación. Calor es masa por el calor específico por la variación de temperatura o con cambio de estado. Calor de fusión es igual a masa o moles por el delta H de fusión, y el calor de vaporización es la masa por el delta H de vaporización. Mientras que el trabajo está relacionado con cambios de volumen, compresión o expansión, y lo calculamos, se define de esta manera: menos la integral de la presión externa que actúa sobre el sistema por el diferencial de volumen. Normalmente no vamos a tener que resolver esta integral, va a ser mucho más sencillo calcularlo. Bueno, veamos qué pasa en dos casos particulares de procesos, que son los procesos a volumen constante y a presión constante. En procesos a volumen constante no hay cambio de volumen, ¿no? El diferencial de volumen es cero o el delta de volumen es cero, y por lo tanto el trabajo es cero. Entonces, delta U es Q más W, pero W, el trabajo, vale cero, por lo tanto la variación de energía interna es igual al calor. Entonces tenemos Q, este subíndice B significa volumen constante. O sea, la variación de energía interna en procesos a volumen constante, la variación de energía interna es igual al calor. ¿Qué pasa en los procesos a presión constante? Bueno, primero el trabajo se hace muy fácil de calcular, porque al ser la presión constante la sacamos fuera del signo de la integral y nos queda menos P por la integral del diferencial B, o sea, menos P por delta B. Muy fácil de calcular el trabajo, en este caso, en procesos a presión constante. Definimos la entalpía, símbolo H, como U más P por B, o sea, energía interna más presión por volumen. Entonces, delta H sería delta U más delta P por B, pero si la presión es constante la sacamos fuera de este delta, nos queda delta U más P por delta B. Y delta U, que es la variación de energía interna, es Q, el calor, más el trabajo. Y esto tenemos más P por delta B.
y finalmente nos queda Q más el trabajo, que es menos P por delta V, más P por delta V, se cancelan los dos últimos términos y nos queda igual al calor. O sea que llegamos a esta importante conclusión que en procesos a presión constante, el calor es igual a la variación de entalpía. Muy bien, vamos ahora a resolver el problema. Teníamos el punto A, nos decía un mol de agua líquida a 100 grados centígrados bajo la presión de la atmósfera se pasa a un mol de agua en estado de vapor a la misma temperatura. Tenemos que calcular el trabajo asociado a ese proceso, trabajo, delta U y delta H. Muy bien, el trabajo es un proceso a presión constante, entonces el trabajo lo calculamos como menos P por delta V. O sea que sería menos P por volumen final menos inicial, volumen del vapor menos volumen del líquido. El volumen del vapor de un mol de agua en estado de vapor va a ser mucho mayor que el volumen del líquido. Normalmente lo despreciamos el volumen del líquido y no está mal hacerlo, pero en este caso nos da las densidades del vapor y del líquido, así que vamos a calcularlo, no lo despreciemos. Entonces nos queda menos P por la densidad del vapor, es la masa de agua, que va a ser un mol, o sea 18 gramos, la masa dividido la densidad del vapor, menos la masa dividido la densidad del líquido, ¿no? Esto es el volumen del vapor, esto es el volumen del líquido. Y ahora reemplacemos por los números. Nos queda la presión de una atmósfera, tenemos menos una atmósfera por 18 gramos sobre la densidad del vapor, expresada en gramos sobre litro, menos 18 gramos sobre la densidad del líquido, expresada en gramos sobre litro. ¿No? El dato está en gramos sobre mililitro, bueno, hay que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a gramos sobre litro. Y ahí nos queda, entonces se cancelan los gramos y nos queda la variación de volumen en litros. Y entonces la presión nos va a quedar en litro atmósfera, menos 30,18 litro atmósfera, que lo pasamos a joule. Para hacer los pasajes de unidades de litro atmósfera, calorías y joule, conviene recordar las unidades de la constante R. R en litro atmósfera es 0,082, en joule es 8,31 y en calorías es 1,987. Y ahí tenemos la equivalencia entre las tres unidades de energía. 0,082 litros de atmósfera son iguales a 8,38 joule o 1,987 calorías. Muy bien, ya tenemos calculado el trabajo, menos 3058,7 joule. Ahora bien, dijimos que el proceso es a presión constante, por lo tanto el calor es igual al delta H. Es decir, va a ser igual a la masa por el delta H vaporización que nos da 18 gramos por 540 calorías sobre gramo. 9720 calorías. Es positivo, hay que entregar calor para que el sistema pase de líquido a vapor. Hay que entregarle calor, el calor entra al sistema, por lo tanto es considerado positivo. Muy bien, 9720 calorías que lo pasamos a joule con la equivalencia que dijimos recién. Delta H nos queda 40.650,8 joule, o si quieren 40,65 kilojoule. Y por último, delta U es el calor más W. Como el proceso es a presión constante, el calor es igual a delta H que ya calculamos. Y el trabajo también lo habíamos calculado antes, así que nos queda 40.650,8 joule menos 3.058,7 joule. Esto da 37.592,1 joule, o sea, 37,59 kilojoule. Ese es el delta U, la variación de energía interna del sistema. El caso B nos plantea lo mismo, pero para la fusión del hielo. O sea, tenemos un mol de agua sólida, o sea, de hielo a 0 grados, o sea, a su temperatura de fusión, bajo una presión de una atmósfera, pasa a un mol de agua líquida, también a la misma temperatura, bajo la presión de la atmósfera. Y tenemos que calcular lo mismo. Trabajo, delta H y delta U. Bueno, el trabajo es menos P por delta V, porque es a presión constante, o sea, lo calculamos de la misma manera, menos P por volumen del líquido menos volumen del sólido. Y los volúmenes los calculamos con las masas y densidades. Entonces nos queda la presión externa es una atmósfera, la masa 18 gramos, esta es la densidad del agua líquida a 0 grados, expresada en gramos sobre litro, no en gramos sobre mililitro, y esta es la densidad del hielo. Y esto nos da menos 1,73 por 10 a la menos 3 litros de atmósfera. Muy chiquito, el trabajo es muy pequeño, la variación de volumen es muy pequeña, no es como en el caso de que se pasa de líquido a vapor, donde hay una gran expansión. Acá prácticamente el volumen del líquido y del sólido son prácticamente iguales, por eso el trabajo, ahora ese litro de atmósfera lo pasamos a joule y da 0,165 y da positivo porque al pasar de sólido a líquido hay una contracción.
el trabajo es positivo, pero es muy pequeño, 0,165 joules. Recordemos que en el caso anterior nos daba menos 3000 joules. Acá no llega a 1 joule siquiera el trabajo. Muy pequeño el trabajo en el caso de la fusión. Bueno, delta H es igual a la masa por el delta H de fusión, o sea, 18 gramos por 80 calorías sobre gramo, 1440 calorías, que lo pasamos a joule con la equivalencia que dijimos antes, 6022,3 joules, o sea, 6,02 kilojoule. Y el delta U es Q más W, y el Q por ser el trabajo, por ser, perdón, el calor, por ser un proceso a presión constante, es igual al delta H que ya calculamos, así que nos queda delta H más W, o sea, 6022,3 joules más 0,165 joules, prácticamente nada. 6000 contra 0,165 prácticamente es igual al delta H, el trabajo se hace despreciable. 6,02 kilojoules más a la base de energía. O sea, en procesos que solo involucran sólidos y líquidos, normalmente el trabajo es muy pequeño y delta U y delta H coinciden. La variación entre delta U y delta H se hace notoria cuando hay gases involucrados.